Indy, vamos a reaccionar a este video que los diputados se volvieron locos con el caso Adorni. Un papelón, así vamos a ver lo que estuvo bueno. A continuación, para un apartamiento de reglamento, la diputada Miriam Bregman. Gracias, señor presidente. Este pedido es para tratar el proyecto 1049 de 26 de moción de censura para remover al jefe de gabinete Manuel Adorni. Y quiero insistir con esto porque el titular que dejó la frustrada sesión de ayer es Congreso Nacional, la vergüenza nacional. La vergüenza que dan los que no vinieron. La vergüenza que dan los que trataron de blindar hasta último momento a Adorni. Y lo más nefasto, señor presidente, es que son los mismos que han ocupado horas y horas en este recinto hablando de ficha limpia. Ficha limpia, rabo sucio, porque cuando se trata de uno de los propios se olvidan de todo lo que dijeron. Son unos caraduras totales y algún día, señor presidente, nos gustaría saber cuántos pendrives de diferencia hay entre dar quórum para una cosa y para la otra. Ayer no apareció ninguno. Hoy llegaban con cara de distraído, alguno entraba haciéndose el que hablaba por teléfono. Uy, no me di cuenta. ¿Cuánto vale dar quórum a las 12:20 y cuánto 12:25? Esa es la pregunta que queda flotando en el aire, ¿no? Es la pregunta que queda flotando en el aire, claro. Te podés hacer el distraído, pero ya a esta altura, más o menos, nos conocemos todos. Así que lo que están blindando no es solo Adorni. Adorni es Milei. Están blindando a Milei y el plan de saqueo, de ajuste, de entrega que está llevando adelante. Por eso vinieron hoy, porque las leyes que se piensan votar hoy tienen que ver con ese plan de ajuste y saqueo. Por eso hoy están, ayer no lo tenían permitido. E incluso después de haber cacareado mucho por televisión, no aparecieron. Señor presidente, no hay más dilaciones, no hay más maniobras, no hay comisiones, no hay dictámenes, acá no falta nada. Adorni estuvo en este recinto, estuvo en el recinto avalado por el presidente y por el gabinete y mintió. Así que lo que corresponde es que hoy se vote el proyecto para la moción de censura. Adorni se tiene que ir. Y para terminar, pensaba algo muy significativo que pasó hace unos días cuando miles de personas marcharon, incluso bajo la lluvia, para despedir a alguien que coreaba "el lujo es vulgaridad, dijo y me conquistó". Qué contradicción, ¿no? Porque los gastos de Adorni son gastos de nuevo rico, de los que se enriquecen en la función pública, ahora también como otros bandidos, el bandido del yate, con rouge y risa de varón B. Pero nadie va a mover un dedo por Adorni, nadie va a salir a reclamar por Adorni. Tan es así que ni sus propios senadores se animan a sacarse una foto con Adorni. ¿Cómo puede ser acá que tantos otros que se hacen elegir como opositores lo sigan cubriendo a este ratero serial que es Manuel Adorni? Que además quiere acogerse al régimen fiscal de inocencia fiscal, que es un régimen planeado por Espert, un narcodiputado, es decir, hay ahí una salsa que da vuelta, toda contaminada, que en algún momento se tiene que frenar. Por eso traemos esta moción de censura. Queremos que hoy se vote y que se vote de forma nominal para que Adorni se vaya y esperemos que junto con él se vayan todos los que están hundiendo al pueblo trabajador. Muchas gracias, señor presidente. Vamos a poner 3 cuestiones de privilegio, un homenaje y después pasamos al tratamiento de holdouts. Para una cuestión de privilegio, tal cual lo he expresado, tiene la palabra la diputada Romina del Pla. Gracias, señor presidente. Bueno, esta cuestión de privilegio es contra el presidente Javier Milei, contra su jefe de gabinete Manuel Adorni y contra los funcionarios del Poder Ejecutivo que, mientras acá siguen de fiesta protegiéndose frente a la evidente corrupción, frente a la evidente acción de beneficiar a un puñado de monopolios, como se van a votar hoy las leyes a las que le vinieron a dar quórum, mientras siguen permaneciendo aquel que se supone administra el presupuesto nacional, pero que está claramente cuestionado en esa función. Lo que le está pasando a la mayoría de la población, por ejemplo a nuestros adultos mayores, es que no los están atendiendo en el PAMI,
hace días que están suspendidas las principales prestaciones del PAMI porque no hay a dónde dirigirse. Como el PAMI no paga, siendo que tiene un presupuesto multimillonario, no le paga a los médicos de cabecera, no paga a los prestadores, se han suspendido la enorme mayoría de las prestaciones. Por lo tanto, tenemos una situación gravísima, desesperante, porque mientras los funcionarios del PAMI pagan sobreprecios para pañales y medicamentos, los trabajadores del PAMI se desesperan a ver cómo pueden garantizar que algún adulto mayor pueda realmente llegar a las prestaciones. Hay una situación gravísima. Hay estadísticas que están demostrando que en estos 2 años del gobierno de Milei han fallecido más jubilados que durante la propia pandemia. Y esto es muy grave. ¿Por qué está ocurriendo esto? Porque cuando no se accede a las prestaciones, cuando hay que decidir qué medicamento se toma y cuál no, cuando hay que decidir si se toma la dosis prescripta o no, o se compra un medicamento más barato, efectivamente se está generando un daño brutal a la salud. ¿Y cuál es el contraste? Adorni, que sigue siendo salvado hace minutos también en esta Cámara, una vez más, mientras los bloques que cacarean republicanismo no pueden justificar por qué siguen permitiendo que el gobierno blinde a este funcionario y a tantos otros corruptos. Bueno, está claro, son todos parte del mismo régimen político. Otro contraste brutal con Adorni, la situación del ferrocarril. Los delegados de la Unión Ferroviaria de AEDO, un sindicato combativo que pertenece al plenario del sindicalismo combativo, al cual tantas otras agrupaciones pertenecemos, está denunciando el deterioro de todo el equipamiento, de las vías, del material rodante, de las situaciones que pueden generar en cualquier momento una situación gravísima para los usuarios y para los trabajadores. Es otro contraste, se vacía y se ajusta sobre aquellos rubros en que la población tiene que utilizar y enormes beneficios como los que se van a votar hoy para los buitres o para el Superrigi, para las empresas amigas del poder, que son amigas no solo del poder nacional de Milei, también de los gobernadores, porque por eso permiten que se sienten sus diputados, cotizan, por supuesto, su quórum, pero permiten porque también van a recibir parte de estos negociados. Y entonces tenemos el último contraste, que mientras a Adorni aún no se lo ha indagado y lo blindan en su función, el contraste brutal es que sí se lleva indagatoria a los trabajadores de FATE que están defendiendo sus puestos de trabajo. Para ellos sí hay citación indagatoria, porque son trabajadores. Para Adorni no, que siga de fiesta. Y también se ha citado indagatoria en estas últimas 2 semanas a trabajadoras, a vecinas del Bajo Flores y de otros barrios, compañeras del Polo Obrero, cuyo delito es defender su derecho a cocinar para aquellos que no tienen acceso a un plato de comida. Esto es brutal. A ellas también indagatorias por acusaciones ridículas. Alguien que está cocinando en un comedor popular y la acusan de lavado de dinero, mientras a Adorni lo blindan. No solo a Adorni, al propio Milei y sus estafas, a todos los que están con los dedos marcados de las corrupciones en las que están participando. Por supuesto, alguno puede decir todos los gobiernos, por supuesto. Ayer lo dijo bien mi compañero Néstor Pitrola, un corrupto no tapa al otro, pero acá hay que tener una claridad. Es un régimen que además tiene una justicia claramente de clase. Adorni, blindaje.
a los trabajadores que defienden sus derechos, que se organizan, se le caen con la justicia penal y las persecuciones. Repudiamos brutalmente esto y vamos a seguir apoyando cada acción para denunciar a este gobierno de corruptos que se tiene que ir y para defender a cada trabajador y trabajadora que lucha por la defensa de sus derechos. Muchas gracias. La cuestión de privilegio planteada por la diputada del Pla será girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su consideración. Nicolás del Caño, del bloque PTS Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad Buenos Aires. Gracias, presidente. Bueno, este debate obviamente que va mucho más allá del pago a estos dos fondos buitres por 171 millones de dólares, que obviamente es un escándalo porque son buitres dentro de los buitres, es decir, que ni siquiera ingresaron en ese pago que se hizo en el 2016, que aquí se votó, no solamente con los oficialistas del macrismo, sino también con una parte importante de los opositores en aquel momento, que aprobaron el pago a los fondos buitres. Entonces, esto obviamente es un escándalo típico de este gobierno, ni siquiera se sabía cuál había sido la inversión inicial, varias cosas que ya se dijeron que son realmente escandalosas, inclusive algunos reclamaron como este fondo Bainrit, con sede en Bahamas, que llegó a reclamar el embargo del oro argentino, ¿no?, depositado en el exterior. Obviamente esto fue facilitado por Caputo. Pero me parece importante, marcar en el debate sobre el tema de la deuda la posición que venimos sosteniendo desde el Frente de Izquierda y que frente a un gobierno que ya pide nuevo endeudamiento, que fue aprobado también con votos de opositores en el presupuesto 2026, y que tiene vencimientos para hasta fines de diciembre del 2027 de la friolera de 30.000 millones de dólares, presidente, 30.000 millones de dólares. Entonces, este mecanismo de sometimiento y de saqueo permanente de la Argentina, que ha empobrecido a las mayorías populares, a los jubilados, a los trabajadores, plantea, por un lado, los que siempre nos dijeron que si no pagábamos iba a venir el desastre, la hecatombe, etcétera, y estamos cada vez más hundidos, con mayor decadencia del país, a partir de este sometimiento al Fondo Monetario y al capital financiero, al capital especulativo. Por otro lado, presidente, también hemos escuchado los que plantean la renegociación de la deuda. Ahora, inclusive para esa utopía desde nuestro punto de vista, que es una reestructuración de la deuda que pueda ser beneficiosa como una medida aislada para la mayoría trabajadora, que ya está probado que no es así porque los canjes que se hicieron en 2005, en 2010, no terminaron el sometimiento con el capital financiero, la dependencia internacional. Nosotros planteamos directamente el desconocimiento soberano de la deuda. ¿Qué quiere decir esto? Porque se pone el ejemplo del default del 2001. Pero ese fue el default que hicieron los capitalistas para descargar la crisis de toda la década menemista con el parche de la Rúa sobre la espalda de la clase trabajadora, robándose lo que habían ahorrado las familias laburantes de clase media durante años y años que hicieron los bancos. Entonces, de ninguna manera ese es el planteo del Frente de Izquierda. El planteo que nosotros hacemos cuando decimos desconocimiento soberano significa que es parte de un plan. Es el comienzo, el punto de partida de una reorganización nacional en función de las necesidades sociales de las grandes mayorías. Obviamente eso incluye hacer todo lo contrario a lo que hace este gobierno, que es, por ejemplo, entregarle a los grandes millonarios, a las multinacionales, nuestros bienes comunes naturales. No, tienen que estar bajo gestión de las trabajadoras, de los trabajadores, de científicas y científicos. De los profesionales. La banca tiene que ser un sistema nacionalizado, único, también controlado por sus trabajadores, evitando la fuga de capitales, que son los grandes negociados que han hecho durante todos estos años. Tiene que haber un planteo integral que apunte a reorganizar la economía también con el monopolio del comercio exterior, para evitar estas maniobras de exportadores e importadores, para que sea un control verdaderamente favorable a las mayorías. Entonces, presidente,
es el único camino a favor de las grandes mayorías. Porque mire, y con esto voy a ir finalizando, ¿cuál es la consecuencia de subordinarse a este programa de endeudamiento, de pago al Fondo Monetario, a los buitres? Mire, tomemos los últimos 10 años y ahora después le leo algo sobre el salario con Milei, pero en los últimos 10 años, según informan el Centro de Datos de La Izquierda Diario, en los últimos 10 años los salarios formales cayeron 32% en su poder adquisitivo respecto a octubre del 2015. 32% del poder adquisitivo del salario promedio de millones y millones de trabajadores. 20 millones de trabajadores y trabajadoras de la Argentina han perdido una cantidad enorme porque obviamente los trabajadores informales y trabajadores estatales han perdido más, ¿no? El sector público 41.4 perdieron en la última década, presidente. Y obviamente con este gobierno han perdido los trabajadores del sector público, perdieron 5 salarios desde diciembre del 2023. 5 salarios le robaron, se los sacaron para pagarle a estos buitres. Esto le sacaron al Hospital Garrahan para pagarle a estos buitres, para pagar la deuda que generó Caputo, porque digo, el último capítulo de la deuda, del endeudamiento, ya voy terminando, presidente, es el mega endeudamiento que inició el gobierno de Macri, obviamente con el pago a los buitres en 2016, con los favores de sectores de la oposición del peronismo que votaron en aquel momento. Pero Caputo ahora toma deuda para pagar la deuda que generó Caputo, inclusive con el bono a 100 años, con 8 puntos de interés, o sea, para un fondo del que él había formado parte. No, están de los dos lados del mostrador. Entonces, presidente, el único camino que planteamos, que para nosotros es un camino favorable a las grandes mayorías, es de desconocimiento soberano, porque inclusive los que dicen esta reestructuración o rechazar alguna parte, sin el concurso de una gran movilización popular, de una gran rebelión de todo el pueblo, es imposible, es una utopía. Es un planteo que no tiene ningún asidero para poder avanzar en una realidad que se sostenga en el tiempo a favor de las grandes mayorías, sino que es el mantenerse sometidos y dependientes del gran capital extranjero. Por eso, presidente, nosotros vamos a rechazar esta ley de pago a estos fondos buitres. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado del Caño. Tiene la palabra el diputado Néstor Pitrola. Impresionante cómo se naturaliza todos los días leer noticias de cierre de pymes, de cierre de empresas. Toda la vida pasó que las empresas se funden. Obviamente, negocios salen mal, si no serían todos magnates. Pero es una locura, bueno, negocios que tenían un montón de tiempo, pymes que estaban encontrando su lugar, poder sostener incluso 10 empleados, 5 empleados, 20 empleados. Pero hay algo a veces que comienza a funcionar y el desarmar eso, el fundir, el vender todo, probablemente esa persona no es que no vaya a emprender nunca más, pero le está generando a un montón de personas ahí que un problema enorme, que se quedan sin trabajo, probablemente tengan familia. Está bien, eso pasa siempre, es la historia de cualquier persona y siempre, con cualquier gobierno te puede pasar. El problema es que estamos leyendo constantemente 1, 2, 3, 6, 100, ¿viste? Un montón. Lees cuánto es por mes, la cantidad que cierran y claro, no te quedas como en shock. Pero lo extraño como muchos lo ven, bueno, muchos votantes de Milei, lo que sea, como que piensan por ahí el día, la hora, y quizá dicen, bueno, yo me traigo mis cosas de China, que siempre quise comprar no sé qué allá, no que sé acá, y bueno, mucho que es tecnología y eso, está bien, lo único que quedaba era en forma de impuesto, que no es menor. Bueno, por eso hay un montón de cosas que se funden, textiles, los textiles ahora están arruinados con las compras en China, con todas las importaciones, no sé si vieron las noticias hace poco, container, cómo estaba la aduana, estaba explotadísima de paquetes, de cosas, ¿no? Es impresionante. Ni siquiera hay una moderación básica, ¿viste? De decir, bueno, hay un mínimo control de algo. Hay gente que lo ve positivo y por ahí es como la salida del cepo, ¿no? Obviamente, más allá de que no lo use y la mayoría no podamos comprar dólares, qué sé yo, no es mal que no haya cepo, debería no haber. Probablemente lo tengan que volver a poner y porque, nada, lo mismo que las importaciones, tarde o temprano las van a volver a sacar o algo. Y no digo otro gobierno, sino que este mismo. O explota o cambia las cosas, digamos. Y cambiar las cosas básicamente van en un conjunto de medidas que tomó, que son todas las que
que están deteriorando cada vez más todo, público, las universidades, todo. Y bueno, es lo que empezamos a ver, la impresionante marcha del otro día, creo que fue el miércoles, que se juntaron todos, estudiantes, jubilados que siempre van los miércoles, de todo, del CONICET, de todos lados. Pero bueno, gente, nos vemos en el siguiente video.